los ovarios, ¿no? En la transición menopáusica, como no hay estrógenos, ese ovario no está funcionando, entonces disminuye la cantidad de andrógenos que son producidos por el ovario, pero la glándula suprarrenal manda andrógenos a la periferia y a partir de esos andrógenos de la glándula suprarrenal termina formándose estrógenos, especialmente en las pacientes obesas, las gorditas, ¿ya? ¿Y a qué se deben los bochornos? Lo primero que aparece en la paciente en la transición menopáusica, en la etapa 2 de la transición menopáusica, son los bochornos, los sofocones. Existe una vasodilatación, que la paciente está hablando con alguien y se pone roja, ¿no? O sea, y eso incomoda. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, va a creer que estoy mintiendo, como cuando era jovencita y se pone roja, ¿verdad? O sea, se pone como con vergüencita, ¿no? Entonces, eso se debe a que la disminución de los estrógenos hace de que los neurotransmisores a nivel del hipotálamo, donde se encuentra el centro regulador de la temperatura, disminuyen. Entonces baja la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y eso hace de que se produzca una alteración en la regulación de la temperatura. Debido a eso se producen los bochornos, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el climaterio. Es el periodo que involucra desde un estado reproductivo a un estado no reproductivo. O sea, ¿qué entienden por esto? Todo el periodo de la perimenopausia. Correcto, ¿no? O sea, de que la paciente se embaraza hasta los 40 años, se puede embarazar hasta los 40 años espontáneamente, y después a los 42 busca un bebé y no puede embarazarse. Entonces está comenzando el climaterio. Y el climaterio es un periodo muy largo, ¿no? Es todo el periodo, incluso la menopausia, es un evento que ocurre durante el climaterio. Por eso llamamos menopausia y climaterio, ¿no? El climaterio viene de peldaños, ¿no? De la palabra griega climater, que significa peldaños, escalera. Igual, la menarca, la primera menstruación de la paciente, aparece en la pubertad, ¿no? Cuando viene la primera menstruación, decimos, está en la pubertad esta chiquita. Bueno, entonces, implicaciones clínicas del climaterio. Es una etapa de transición y adaptación a un nuevo orden biológico. Cambia, o sea, a nivel de todo el cuerpo existen receptores a estrógenos. Entonces, al ir alterándose la disminución de los estrógenos, entonces todo el organismo cambia en la paciente, ¿no? Primero que nada, pierde la capacidad reproductiva espontánea, hay modificaciones hormonales y todo esto nos va a llevar a manifestaciones clínicas. Y en la menopausia es el cese total de la menstruación que resulta de la pérdida de la actividad folicular ovárica. El diagnóstico es en forma retrospectiva, un año después del cese permanente de la última menstruación. Puede haber una menopausia inducida y esto ocurre después de la extirpación quirúrgica de ambos ovarios, por ablación iatrogénica de ambos ovarios, también por radioterapia, por quimioterapia o utilización de análogos GnRH, ¿ya? En muchas enfermedades utilizamos análogos de la GnRH, por ejemplo en la endometriosis, también en los miomas para reducir el tamaño de estos tumores, pero se revierte espontáneamente, esperamos, y vuelve a su estado normal la paciente. Menopausia precoz, se produce la última menstruación antes de los 40 años. Entonces es importante que sepamos la teoría de las dos células. La hormona LH estimula a las células de la teca, ¿no es cierto? Y ahí el colesterol se va a transformar en progesterona, androstenediona y testosterona. Y la FSH estimula la granulosa del ovario. Y esto va a hacer del folículo ovárico se transforme la estrona en estradiol.
Y los andrógenos se transforman por aromatización también en estrógenos, ¿ya? Y esto también ocurre en el tejido celular subcutáneo. A nivel de la grasa hay una aromatización de los andrógenos, de la testosterona, en estrona y en estradiol. Bueno, ok. Entonces, esto es en el tejido periférico. La testosterona, la andostenodiona y pasa a dehidroepiandosterona, entonces, que es producida por la glándula suprarrenal, se va a transformar en estrógenos por la aromatización. En la menopausia acontecen síntomas muy importantes. En la transición menopáusica comienzan los sofocones, ¿no? Los calores, sofocones, mareos. Posteriormente va repercutiendo ya en la parte física. Aparece atrofia de la pared vaginal, atrofia de la piel y de las mucosas. Han visto a las pacientes cuando están en la menopausia, la piel de su carita, del cuello, de sus manitos, se vuelven más delgadas, ¿no es cierto? Aparecen síntomas urogenitales con tendencia a los prolapsos genitales, los problemas, las complicaciones, como es la osteoporosis por la deficiencia de estrógenos, la enfermedad cardiovascular y también la enfermedad de Alzheimer. Entonces, entre los síntomas que tenemos síntomas vasomotores, que son sudoración, sofocones, mareos. Sintomatología somática, urogenital inespecífica y sintomatología psíquica y psiquiátrica también, porque la paciente presenta estados de depresión, de tristeza, de insomnio, de astenia, se pone muy depresiva, ¿no? Cambia de carácter, renegona, llora de todo, le miramos y estamos llorando. Enfermedad cardiovascular. Cuando la paciente está joven, mientras tenga la cantidad de estrógenos adecuados, está protegida para enfermedades o eventos cardiovasculares. Llega la menopausia y comienza a incrementarse el riesgo de eventos cardiovasculares, superando a los eventos cardiovasculares del varón. Por ejemplo, el infarto de miocardio, que es frecuente en el varón, las mujeres a cierta edad, 65, 70 años, tienen más frecuencia de estos eventos. Entonces, ¿qué pasa? De que a nivel del hígado, ¿no es cierto?, el colesterol comienza a producir, el colesterol se liga a las, ¿cómo se llama?, a la LDL, a la HDL y a la LDL, ¿no es cierto? Entonces, esto se incrementa, la LDL se incrementa y baja la HDL. Cuando está muy baja la HDL, es un signo que laboratorialmente nosotros nos damos cuenta de que tiene mayor riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Disminuye el óxido nítrico, las prostaciclinas y tiene mayor tendencia a que se formen coágulos a nivel de los vasos, infartos de miocardio. Y también hay una situación, la glucosa no se metaboliza adecuadamente porque existe una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que la paciente engorde y la obesidad que presenta la paciente es tipo manzana, o sea, aumenta la cintura, pierde su cintura, entonces hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Nos lleva a un hígado graso, la diabetes mellitus tipo 2, nos va a llevar a hipertensión, a síncope, a infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y todo lo que puede ocasionar. Entonces nosotros podemos controlar a la paciente dando terapia hormonal sustitutiva. Hay que hacer la prevención. Esa es nuestra labor como médicos, ¿ya? Entonces aquí vemos en las autopsias que han hecho de pacientes que han muerto en la posmenopausia, se ve que la causa principal de la muerte es no por cáncer, sino por eventos cardiovasculares, problemas del corazón y de los vasos.
Entonces, en la clínica presenta sofocones, irritabilidad, nerviosismo, pérdida de la memoria, parestesias musculares, mialgias, insomnio, cefalea, pérdida de concentración, alteraciones sexuales, psicológicas, alteraciones endocrinas y también metabólicas. Muchas veces es muy difícil en una paciente postmenopáusica hacer el diagnóstico porque ha recorrido a los clínicos, al psiquiatra, por varios médicos que no le dan con su problema, ¿no? Y bueno, al final llega la ginecóloga, le hacemos sus pruebas hormonales, postmenopausia, comenzamos su terapia hormonal y mejora. Para hacer la terapia hormonal solamente tenemos los primeros 10 años, o sea, si se va a los 50 años su última menstruación, hasta los 60 tenemos chance de hacer tratamiento sustitutivo. Posteriormente hay que utilizar otros medicamentos, porque los estrógenos en esa edad, después de los 60 años, más que beneficiosos, podemos producir iatrogeno. Entonces vemos que hay alteraciones principalmente en la vagina, luego hay síntomas urinarios, disuria, frecuencia, incontinencia urinaria, dificultad para el vaciamiento, tendencia a que se presenten los prolapsos en la vulva. La piel de la vulva se vuelve muy delgada, pierden el vello púbico, se adelgaza, ya no es gordita, o sea, pierde su grasita. Hay adelgazamiento de la piel, de los labios mayores, del clítoris, ¿no? Y todos los síntomas vaginales que nos conlleva la sequedad de la vagina. Y es importante de que sepamos que a nivel de la vagina ya no se producen los lactobacilos. Entonces, esto predispone a las infecciones de tipo patológica por Escherichia coli, por Streptococcus, ¿ya? La vagina se acorta, presenta dispareunia, incluso puede llegar a sangrar porque se vuelve como, no tiene la distensibilidad que tenía antes, ¿ya? En la vulva, a nivel de la vulva, disminuye la grasa, el monte de Venus, el epitelio se adelgaza, tanto la vulva, labios menores, mayores, disminuye el diámetro del clítoris y de los labios menores, ¿ya? Entonces, primero comenzamos con la sequedad de la vagina. Esto es en la parte sexual, ¿no? Sequedad de la vagina, el deseo de relaciones sexuales disminuye, hay declinación de la actividad coital, presenta la paciente dispareunia, la excitación está disminuida, no tiene capacidad de llegar a un orgasmo. Y bueno, por último, más o menos a los 6 años después de la menopausia no quiere saber nada de relaciones sexuales, dice, ¿no? Ahora, atrofia urogenital, esto es debido al origen embrionario de la vejiga, la uretra, el trígono vesical, que tienen el mismo origen con los genitales. Y por esta razón, la paciente tiene la incontinencia urinaria, el prolapso, infecciones urinarias a repetición, ¿ya? Y alteraciones psicológicas y del estado de ánimo, se sienten depresivas, empeoramiento de las habilidades sociales, o sea, todo lo que hago está mal, problemas de pareja, pérdida de la memoria, y hay disminución del rendimiento físico e intelectual. También repercute en las articulaciones, en los músculos, en